Bien, buenas tardes. La grabación ha dado inicio, por lo consiguiente la clase. En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Es una continuación del tema que vimos la clase pasada. Y ahora vamos a ver un tercer tipo de energía que tiene un sistema. Imaginémonos que nosotros mismos, con nuestra mano, aceleremos un libro o un objeto, un celular podría ser. Lo vamos a deslizar hacia la derecha sobre la superficie de una mesa pesada y este objeto, después de algún determinado momento, usted lo lanza, pues el objeto va a detenerse. Si no, haga el intento ahorita con su teléfono celular con el objeto, de un empujoncito y el teléfono se va a detener. Lo que sucede es que la mesa tiene un coeficiente de fricción y ese coeficiente de fricción hace que sea, para que se entienda, o más o menos garrasposo. Por ejemplo, cuando usted compra una lija en las ferreterías, vienen por número. Ese número no es una constante, no es una constante que pueda dictaminar físicamente, es decir, no es un coeficiente de fricción como tal, pero sí dictamina cuánta fricción se puede ejercer sobre una lija, dependiendo si es trae más granitos o menos granitos a la lija sobre, es decir, raspa menos o raspa más. Pues algo así es la fricción. Y hay objetos, por ejemplo, el vidrio, que si usted le da una buena pulida, utiliza algún tipo de limpiador, pues va a ser bien lisito, pero hay unas superficies como por ejemplo madera que le da el sol, que le cae el agua lluvia, una mesa, por ejemplo, de madera con esas características, pues a lo mejor va a tener una fricción diferente. Entonces, vamos a suponer que en este caso la superficie es el sistema. Debido a eso, la fuerza de fricción al deslizarse el libro, es decir, para este ejemplo de la lámina, realiza trabajo sobre la superficie. La fuerza sobre la superficie es hacia la derecha y el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza es también a la derecha. El trabajo invertido en la superficie es positivo, pero la superficie no se mueve. Ojo, eso es muy importante. Y si no se mueve, a ver, ¿hay alguna? Giselle, ¿tiene una pregunta? Cuénteme. Active su micrófono. Sí, no sé si soy solo yo, pero le escucho con un eco y eso hace que no se le entienda mucho la voz. Igual me pasa a mí, no lo escucho muy bien. Sí, así está el sonido, está mal el sonido. Ok. Permítame, voy a intentar hacer lo más que pueda para maximizar de alguna manera mi ancho de banda. Denme un segundito. Ahí se escuchó mejor. Hola, hola. Esto es una prueba. ¿Qué tal se escucha ahora? Hoy sí se escucha bien, ingeniero. Un poquito. Muchas gracias. Bien, entonces, les decía que la superficie no se mueve luego que el libro se detiene. Pero sobre esa superficie, una cosa importante, chavos, si calculan de que no se escucha bien, avísenme, interrúmpanme, por favor, para yo poder mejorar un poco en la medida de lo posible
La conexión, vivo en una zona montañosa y pues está un tanto nublado y eso hace que la señal se entorpezca un poco en esta zona. Entonces me interrumpen, por favor, si es que se escucha mal. Les decía entonces que la superficie realizó un trabajo positivo, aunque no haya un aumento de la energía cinética de la superficie o la energía potencial del sistema alguno. Ya vamos a entender cómo es que, a pesar de que no hay un cambio de posición de la superficie, es decir, usted mueve el objeto, pero la superficie está ahí, estática. ¿Y cómo es que si la superficie es un sistema, hace trabajo? Pues ahora lo vamos a entender. Bien, continuando, vamos a ver a partir de nuestra experiencia cotidiana con el deslizamiento de superficies con fricción. Algunos de ustedes saben, tienen mucha experiencia con el deslizamiento de superficies. Probablemente usted pueda adivinar que la superficie se va a calentar después que el libro se desliza sobre ella. Claro, ¿cómo es que si yo paso, tengo el celular y lo arrastro un pedacito, se va a calentar la superficie? Claro, a lo mejor nosotros con nuestros sentidos, con nuestra mano, no vamos a tener la sensación térmica de que se ha calentado, pero como podríamos sentir esa sensación térmica es que, tal y como lo dice la presentación, frotemos, espero que se haya escuchado, vigorosamente nuestras manos y se darán cuenta que se calientan ambas manos. Es porque nosotros tenemos fricción en ambas manos y estamos rozando, entonces estamos haciendo algún movimiento y se calientan. Debo anticiparles que al calentarse ahí hay algún tipo de energía. Sin embargo, en este caso no vamos a entenderlo porque todavía no lo hemos estudiado, pero sí lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, el trabajo que se hizo sobre las superficies se fue en calentar la superficie en lugar de aumentar su rapidez o cambiar la configuración de un sistema. Es decir, cuando yo muevo un objeto, la superficie se calienta y esa elevación en la temperatura, esa elevación significa que esa superficie ha realizado algún tipo de trabajo. No necesariamente porque esa superficie hizo un cambio en su velocidad, como la energía cinética, o hizo un cambio en altura, como la energía potencial, o que esa superficie tiene un resorte, para que haya algún cambio en la energía potencial elástica. Pero sí se calentó. Entonces, a ver, la energía asociada con la temperatura de un sistema se le llama energía interna. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ver más adelante, casi allá por los 3/4 del siglo. Entonces, en este caso, el trabajo invertido en la superficie, de hecho, representa la energía transferida hacia dentro del sistema, pero aparece en el sistema como energía interna en lugar de energía cinética o potencial, es decir, es energía interna. Entonces, ahora vamos a considerar con más detalle un objeto que se mueve hacia abajo, cerca de la superficie de la Tierra, supongamos muy cerca de la superficie. El trabajo invertido por la fuerza gravitacional en el objeto, ojo, no depende de si cae vertical o se desliza hacia abajo en un plano muy inclinado. Es decir, por ejemplo, vamos a tirarnos de un tobogán, usted se sienta y se desliza y llegó al suelo. El trabajo invertido es equivalente a que si usted en lugar de deslizarse sobre el tobogán, se tire de ahí, de un brinco y caiga al suelo. Es decir, el trabajo es equivalente, no depende de si se desliza o cae. Algo muy importante es que se deben de tomar en cuenta la resistividad del aire, por ejemplo. El aire genera resistencia y la fuerza de fricción del tobogán donde usted se lanza. Hasta el momento todo lo habíamos considerado en un sistema ideal, es decir, en un sistema en donde todo es perfecto. Pero ustedes saben, lo tuvieron que aprender en física 1, que si dejamos caer un elefante y dejamos caer una pluma, teóricamente deberían de caer iguales. De hecho, se ha demostrado que en el vacío caen igual, pero en la realidad no es cierto en nuestro planeta. ¿Y por qué? Porque es que nosotros no vivimos en el vacío. Entonces hay que calcular la resistencia del aire. Ya vamos a aprender cómo trabajar cómo trabajar con coeficientes de fricción, cómo se pueden calcular la resistencia del aire dependiendo de algunos factores, como por ejemplo altura, como por ejemplo velocidad y demás. Bien,
Entonces, en otras palabras, la trayectoria no hace diferencia cuando se considera el trabajo invertido por la fuerza gravitacional, pero sí hace una diferencia cuando se considera la transformación de energía debido a la fuerza de fricción. Ojo, y aquí algo muy importante, transformación de energía y transmisión de energía. Vamos a verlos en esta clase un poquito más adelante. Entonces, se puede usar esta dependencia variable con la trayectoria para clasificar las fuerzas. Vamos a ver entonces las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. De las dos fuerzas mencionadas, pregunta de parcial, mis niños, la fuerza gravitacional es conservativa y la fuerza de fricción es no conservativa. Cualquier pregunta igual que tengan pueden interrumpirme. Entonces, en relación a las fuerzas conservativas, las fuerzas conservativas tienen dos propiedades equivalentes. Número uno, atención, el trabajo invertido por una fuerza conservativa sobre una partícula móvil entre dos puntos, cualesquiera, es independiente, ojo, es independiente de la trayectoria tomada por la partícula. Es decir, usted de Sonsonate se traslada hacia Santa Ana. Usted se puede ir vía Los Naranjos o se puede ir vía Cerro Verde. En las fuerzas conservativas no importa por dónde se fue, el trabajo va a ser el mismo. Es decir, porque es independiente de la trayectoria, ¿sí? Es independiente de la trayectoria. Segunda propiedad, el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula móvil a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. ¿Pero qué es una trayectoria cerrada? Una trayectoria cerrada es aquella en la que el punto de partida y el punto final son idénticos. Es decir, el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula móvil a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. Es decir, usted salió de Sonsonate, fue a San Salvador, a Santana y luego regresó a Sonsonate. Y como regresó al punto de partida, el trabajo invertido es cero. Ya sea cualquiera de las fuerzas conservativas que lo haya arrastrado, es decir, imaginémonos el caso de un libro que alguien lo arrastró con la mano, ejerciendo una fuerza, o una grúa alando un vehículo, o se hizo una transformación de energía de un tanque de gasolina, transformando la energía para que pueda circular un vehículo. El trabajo invertido por esa fuerza es cero. Eso es en relación a las fuerzas conservativas. La fuerza gravitacional es un ejemplo de fuerza conservativa. Giselle creo que activó su micrófono. No me equivoco. Entonces, es cero porque su desplazamiento es cero. Ok, sí, permítame y voy a configurar que no escucho donde debería. Efectivamente, hay una cosa que se llama distancia y otra cosa que es el desplazamiento, ¿sí? La distancia es relacionada a la longitud, ¿sí? Relacionada a la longitud del recorrido, ¿sí? Y el desplazamiento es relacionado a un punto de coordenada, es decir, yo salí de un lugar y llegué al mismo lugar. Si tomo eso como un eje, en muchos de los casos, físicamente se toma como un plano cartesiano, ¿sí? Y si yo salgo de un punto y llego al mismo punto, pues mi desplazamiento es cero. Ojo, diferente es la distancia recorrida, muy diferente. Esa diferencia la tuvieron que aprender en Física 1, de todas maneras, no está de más aclararla y qué bueno que Giselle hizo, hizo su intervención para poder aclarar ese punto. Bueno, continuando, la fuerza gravitacional es un ejemplo de fuerza conservativa. La fuerza que un resorte ideal ejerce en cualquier objeto unido al resorte también es otro ejemplo de una fuerza conservativa. Bien, ahora veamos una fuerza no conservativa. Una fuerza no conservativa si no satisface, es decir, no cumple con las propiedades 1 y 2 de las fuerzas conservativas, y esta se define tomando en cuenta las sumas de las energías cinéticas y potencial, teniendo en cuenta que la energía potencial hay energía potencial gravitacional y potencial elástica. Entonces, repito, se define como la suma de las energías cinética y potencial de un sistema como la energía mecánica. Es decir, entonces, la energía mecánica, aquí viene hablando del tipo de energía que les mencionaba, la energía mecánica es igual a la suma de la energía potencial, y es la fórmula que está aquí, más la energía cinética. La energía cinética es K y la energía potencial es U. Entonces,
Vean esta figura, la figura que está hacia la derecha. Si yo arrastro un libro por la trayectoria B, o arrastro un libro por la trayectoria, bueno, arrastro un libro de A hacia B por la trayectoria celestita, como el de Nuevas Ideas, o, ojo, y no estoy siendo comercial político, o lo arrastro de A hacia B por el color naranja, como el de Ghana. No, mentira, ya no es naranja, hoy es también celeste, o no sé. En fin, el trabajo invertido contra la fuerza de fricción cinética va a depender de la trayectoria, no como en las fuerzas conservativas. En las fuerzas no conservativas, aquí sí hay que tomar en cuenta la trayectoria. ¿Dónde va a ser más trabajo? ¿Sí? ¿Dónde va a ser más trabajo? Va a ser más trabajo por la ruta celeste o por la ruta naranja o café, como se vea. ¿Por dónde? A ver, déjenme elegir a alguien. Voy a elegir al azar, voy a elegir al azar, voy a elegir al azar y voy a elegir a Pamela Saraí. Pamela, ¿dónde se va a hacer más trabajo? No tengo certeza todavía. ¿Hola? No tengo certeza todavía. ¿Dónde? Ok. Vaya. De hecho, lo dice en la presentación. Si leen abajito de donde está la mesa, de la presentación, ahí dice. Ok. El trabajo invertido contra la fuerza de fricción cinética depende de la trayectoria tomada. Mientras el libro se traslada de A a B, el trabajo es mayor a lo largo de la trayectoria café que a lo largo de la trayectoria azul. Debemos de ser un poquito más atentos, chavos. Por favor, si estamos ahí al pendiente, leamos la presentación, tratemos de adelantarnos a lo que yo les voy diciendo, pero es muy importante que estén muy atentos. Bien, entonces, tenemos en cuenta eso. A ver, ahí está. K, ustedes ya saben por la simbología que empleamos en la clase pasada, que K incluye la energía cinética de todos los integrantes móviles del sistema, y la U incluye a todos los tipos de energía potencial, potencial gravitacional y potencial elástica. Las fuerzas no conservativas que actúan dentro de un sistema causan un cambio en la energía mecánica del sistema. Por ejemplo, para el caso donde un libro se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción, la energía mecánica del sistema libro-superficie se transforma en la energía interna, o en una energía interna como se discutió anteriormente, como lo vimos anteriormente. Solo parte de la energía cinética del libro se transforma en energía interna en el libro. El resto aparece como energía interna en la superficie. Cuando tropieza y se desliza por el suelo de un gimnasio, por ejemplo, no solo la piel de su rodillo se calienta, también lo hace el piso. Es decir, se calienta, en el caso del libro, se calienta el libro y se calienta la superficie. Puesto que la fuerza de fricción cinética transforma la energía mecánica de un sistema en energía interna. Y esta es una fuerza no conservativa y algo muy importante que ustedes ya deben de conocer y que aquí estamos diciendo de que hay muchas transformaciones de energía, ¿sí? ¿Han escuchado aquello de que no se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues algo así va la cosa. Bien, siempre dentro de la conservación de la energía vamos a ver un sistema no aislado. Y como hemos visto, un objeto que se representa como una partícula pueden actuar varias fuerzas diferentes, resultando en un cambio en su energía cinética. Esta situación muy simple es el primer ejemplo de un modelo no aislado, es decir, cuando hay un cambio en la velocidad, hay energía cinética, hay un sistema no aislado. En él, la energía cruza la frontera del sistema durante cierto intervalo de tiempo debido a una interacción con el medio ambiente. Esto es muy común en problemas de física. El teorema del trabajo y la energía cinética, que nosotros lo vimos en la clase pasada, es el primer ejemplo de una ecuación de energía adecuada para un sistema no aislado. En el caso de dicho teorema, la interacción del sistema con su entorno es el trabajo invertido por la fuerza externa y la cantidad que cambia en el sistema es la energía cinética. Bien, hasta el momento nosotros hemos visto una única forma de transferir energía. La única forma que hemos visto de transferir energía a un sistema es el trabajo.
Es decir, yo tengo un teléfono celular en la mesa y con mi dedo lo arrastro de un lugar a otro. ¿Qué estoy haciendo? A través del trabajo estoy transfiriendo energía y haciendo que ese se mueva. Yo estoy convirtiendo mis calorías, que son mi energía, la energía de una persona se puede medir en calorías. De hecho, hay una transformación entre calorías y joules que vamos a hablar, creo que a finales de esta clase o de la próxima. De hecho, vamos a ver un ejercicio. El ser humano tiene calorías. De hecho, los que se ponen a dieta saben, yo dejo de consumir tantas calorías y voy a adelgazar tantos kilos. ¿Por qué? Porque usted tiene calorías y esas calorías, cuando usted se acaba la energía de un pedazo de chocolate que se acaba de comer, tranquilo, pero si no se acaba esa energía se almacena en forma de grasa en el cuerpo, depósitos de grasa. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pues nada, si yo me acabo de comer un chocolate y comienzo a hacer mucho trabajo, es decir, hacer mucho trabajo es, por ejemplo, levantar pesas, caminar. Si yo comienzo a hacer trabajo y me gasto la energía del chocolate, ¿qué es lo que hago? Pues voy a los depósitos de grasa y esa grasa mi cuerpo comienza a transformarla en energía, en calorías para que yo las pueda gastar. ¿Gastándolas cómo? Gastándolas, por ejemplo, pongo un celular en la mesa y lo arrastro le doy un empujoncito con mi mano. Ahí he gastado a lo mejor unas centésimas de calorías, será, o menos, unas milésimas de calorías he gastado ahí. Yo transmití esa energía, transmití las calorías y las convertí en energía cinética del celular que estoy moviendo, en el ejemplo. Espero que todos ustedes estén así como imaginando lo que yo estoy haciendo o jugando con el teléfono y moviéndolo un poquito y digan, y es cierto, las calorías que yo tengo son las que transferí y la convertí en energía cinética. Ahí está aquello de que la energía no se crea y tampoco se destruye, solo la estoy transformando. Entonces, y la estoy transfiriendo. Ojo, la estoy transfiriendo. Mis calorías las transferí al celular. Entonces, la única manera de transferir energía a un sistema es a través del trabajo. Pero ahorita vamos a ver otras formas de transformar. Pues el trabajo ya lo conocemos, es el primer ítem que aparece en negrito ahí en el tercer párrafo. Como recién se aprendió, es un método para transferir energía hacia un sistema mediante la aplicación de una fuerza al sistema y causar un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Eso lo vamos a ver en la figura A de la lámina que está dentro de 3 después de esto. Luego tenemos otra, las ondas mecánicas, que nosotros todavía no hemos visto este tema, las vamos a ver justo, es el último tema, quiero ver, no es el último tema, es el penúltimo tema, creo que vamos a ver, porque también vamos a ver óptica, es el penúltimo tema por ahí. Las ondas mecánicas son un tema de transferencia de energía al facilitar que una perturbación se propague a través del aire u otro medio. Es el método mediante en el que la energía que usted detecta como sonido, este es como un ejemplo, deja su radio reloj a través de la bocina y entra a sus oídos para estimular el proceso de audición. Otros ejemplos de ondas mecánicas son las ondas sísmicas y las ondas oceánicas, y por ejemplo las ondas oceánicas se pueden transformar en energía eléctrica, ¿sí? De manera entonces que imagino que ustedes conocen la generación de energía a través de olas. Las olas pues son ondas oceánicas que pues están en constante avance hacia la Tierra y se aprovechan las fuerzas de esas olas. El calor, este es un tema que vamos a ver también en este ciclo, vamos a ver bastante a profundidad. Sin embargo, algunos de ustedes van a llevar termodinámica, donde van a ver muchísimo más a profundidad de estos temas. Entonces, el calor es un mecanismo de transferencia de energía que se activa mediante una diferencia de temperatura entre dos regiones del espacio. Por ejemplo, el mango de una cuchara no es el mango ese de la fruta, sino que es el palito de donde se agarra la cuchara. Dentro de una taza con café se calienta, entendida que el café está caliente, se calienta porque los electrones y los átomos en movimiento constante en la parte sumergida de la cuchara chocan con los más lentos en la parte cercana al mango. Estas partículas se mueven más rápido debido a las colisiones y chocan con el siguiente grupo de partículas, es decir, ahí va subiendo y con las partículas que están lentas van chocando y va haciendo que se vaya calentando, es decir, la cuchara está más caliente de abajo, es decir, donde está sumergida, que de arriba, va gradual. Entonces, otra manera es la transferencia de materia. Este involucra situaciones en las cuales la materia cruza físicamente la frontera de un sistema
transportando energía. Los ejemplos incluyen llenar el tanque de su automóvil con gasolina, es decir, usted llena el tanque de gasolina y esa transmisión de materia hace que haya una combustión y usted se pueda mover. Transportar energía a las habitaciones de su hogar mediante circulación de aire caliente del horno es otro proceso que puede ser transferencia de energía y de paso eso se llama convección. Luego tenemos la transmisión eléctrica, es la transferencia de energía mediante corrientes eléctricas. Este tema lo vamos a ver de detenimiento en física 3, a ver si les doy física 3 yo, si no se van a encontrar con otro compañero por ahí. Y es como se transfiere energía a su secadora de pelo, por ejemplo, a un sistema de sonido o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico. Luego tenemos la radiación electromagnética. Esta se refiere a las ondas electromagnéticas como la luz, como el microondas, como las ondas de radio. Eso lo vamos a ver en la figura F. Y pues los ejemplos de este método de transferencia incluyen cocinar una papa en un horno microondas, aunque hay algunos estudios que sugieren que dependiendo de la frecuencia y algunos hornos, pues eso genera que sean más propensos a sufrir de cáncer. Y la energía luminosa que viaja del Sol hacia la Tierra a través del espacio puede ser también parte de la radiación y ustedes saben que esa radiación se puede convertir en energía eléctrica. Y ahí está el literal B, el trabajo, usted empuja el libro, el literal B, en donde hay las ondas del sonido entran a su cerebro, a su sistema auditivo, a su tímpano y lo activa. Luego la figura C, en donde hay calor, se transmite el calor hacia la cuchara. Luego la D, que es la transformación de materia, en donde le echamos combustible. Luego la E, que es la energía eléctrica, cómo transformamos o cómo transmitimos energía a nuestra secadora. Y por último, la radiación. Continuando entonces, siempre dentro de un sistema no aislado, una característica central de la aproximación de energía es la noción de que no se puede crear ni destruir energía. La energía siempre se va a conservar. De ahí el teorema de la conservación de la energía, porque la energía siempre se conserva. Esta característica se ha comprobado en incontables experimentos y ningún experimento ha demostrado jamás que este enunciado sea incorrecto. Debido a eso, ojo, si la cantidad total de energía en un sistema cambia, solo es porque la energía cruzó la frontera del sistema mediante un mecanismo de transferencia, como algunos de los métodos mencionados anteriormente. Este enunciado general del principio de conservación de la energía se describe matemáticamente como la ecuación de conservación de la energía. Del modo siguiente, entonces, el delta de las energías del sistema es igual a la sumatoria de las transferencias. Solo vamos a discutir esto como un adelanto, sin embargo, no vamos a ver ejercicios porque, por ejemplo, si leemos en la presentación del sistema de la energía total, incluidos todos los métodos de almacenamiento de energía, la cinética, la potencial y la interna, y T, que es transferencia, y es la cantidad de energía transferida a través de la frontera del sistema, mediante algún mecanismo. Ahí tenemos calor, ahí tenemos transmisión eléctrica, transferencia de materia, radiación, ondas mecánicas, pero nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, la radiación no la vamos a trabajar. El calor sí lo vamos a trabajar. Hacia finales del ciclo nosotros vamos a trabajar con 3 o 4 de estas. ¿Y vamos a utilizar esta ecuación? Por el momento no. Bien, ahora vamos a ver un sistema aislado. En esta sección se estudia otro escenario muy común en problemas de física y esto es un sistema aislado. En él la energía no cruza la frontera del sistema por ningún método. Pregunta de parcial, en aquel sí cruza, en el sistema no aislado, pues aquí no cruza. En primer término, se considera una situación gravitacional. Pensemos en un sistema bola-tierra. En el sistema bola-tierra que vimos en la clase pasada. Después de levantar la bola, existe energía potencial gravitacional almacenada en el sistema que se calcula a partir del trabajo invertido por el agente externo en el sistema. Ahora ponga su atención al trabajo invertido solo por la fuerza gravitacional en la bola, a medida que la bola cae de regreso a su altura original. Creo que en la siguiente lámina, o ya dentro de poco, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a entender mejor eso que está en negrito ahí. Entonces, dentro del sistema aislado, tenemos la energía mecánica, que la energía mecánica va a ser equivalente a la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Y
Gracias entonces a que ese sistema se considera que está aislado, esa ecuación se puede deducir que la energía mecánica del sistema se va a conservar. Y si esa energía mecánica se conserva, puedo decir que la energía, el delta de la energía mecánica es igual a cero y el delta de las energías del sistema también es igual a cero. Lo que me quiere decir, mira, si hay un estado inicial y un estado final, la energía siempre se va a conservar. Lo que va a sufrir a lo mejor son transformaciones, ¿sí? Va a subir transformaciones, pero la energía se va a mantener entonces. La energía cinética final más la energía potencial final va a ser igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Y vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver es una bola de masa M. Ojo, no hay datos, mis niños. No hay datos. De hecho, por cuestiones didácticas, a veces le pongo datos a los ejercicios. Usualmente prefiero no hacerlo, gasto más espacio y muchas veces el hecho de colocar datos, y lo vamos a comprobar en este ejercicio, no permite, a veces, ojo, no siempre, no permite tener una idea clara del ejercicio, no permite tener una idea clara del tema. Y este ejercicio no se pone solo porque sí. Y de hecho lo he dejado sin datos, perfectamente le pude asignar datos y resolverlo con datos. Pero quiero que veamos un punto importante que se los voy a decir hacia final del ejercicio. Cuando encuentre la respuesta del literal A, en donde me dice, mire, bueno, les leo el enunciado. Una bola de masa M se deja caer desde una altura H sobre el suelo, como se muestra en la figura. Literal A, mire, ignore la resistencia del aire. En esta clase, en esta diapositiva, está en donde sí se consideran las fuerzas resistivas. Ahorita no lo estamos considerando. Ignore la resistencia del aire y determina la rapidez de la bola cuando está a una altura Y sobre el suelo, a una altura Y sobre el suelo. Luego, ojo, en el literal A me dice se suelta, entonces la velocidad inicial es cero. Luego en el literal B me dice, mire, determine la rapidez de la bola en Y si en el instante de liberación ya tiene una rapidez inicial hacia arriba, velocidad inicial en la altitud inicial H. Bien, dicho eso entonces, vamos a realizar la resolución del ejercicio. Les voy a pedir 5 minutos para alistar todo el escenario. En esos 5 minutos ustedes van a hacer pipí, se preparan un cafecito o lechita o se relajan, agarran una galletita porque todavía nos hace falta un poquito para la clase. 5 minutos, de aquí en adelante yo preparo todo el escenario y ya arranco con el inicio de la resolución de los ejercicios.
Bien, volviendo entonces al desarrollo de la clase, vamos con el ejemplo número 1. Para eso voy a resolver primero el literal A. Y en el literal A me dice, mire, hay una bola y esta bola se acerca al suelo y está cayendo desde una altura h. ¿Sí? Entonces, la posición inicial va a ser igual a h. Como en el primer literal, en el literal A solamente se suelta, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Esta bola tiene una masa que va a ser igual a masa. No tengo datos. Luego entonces me dice, mira, comienza a caer. Sí, comienza a caer y va a llegar a una altura y al nivel del suelo. Entonces, mira, encontrar la velocidad ahí, en ese punto. Ahí debes de encontrar la velocidad final. Y no sé de cuánto es. ¿Cómo la calculo? Para eso voy a hacer uso de esta ecuación, ¿sí? Y yo sé que como la energía se conserva, la energía cinética final menos, más la energía potencial final va a ser igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Descomponiendo esto, entonces me va a quedar que, voy a colocar esto por acá, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Más, voy a descomponer la energía potencial en dos. Yo sé que la energía potencial, tengo la energía potencial gravitacional, es decir, la masa por la gravedad por la altura final, ¿sí? Y también tengo la energía potencial elástica. ¿Y cómo calculo la energía potencial elástica? Pues 1/2 de la constante elástica por la deformación final al cuadrado. Y esto va a ser igual a exactamente lo mismo, solo que en una situación inicial. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura inicial, más 1/2 de la constante elástica por la deformación inicial del resorte al cuadrado. Bien, de ahora en adelante voy a escribir toda esta ecuación, ¿sí? Toda esta ecuación, y lo que voy a hacer es comenzar a analizar qué tipo de cosas tengo. ¿Qué hay en el sistema? Para empezar, ¿hay un resorte en el sistema? No, ni siquiera hay un resorte. Entonces puedo eliminar todo este bloque y este bloque, porque no hay un resorte. ¿De acuerdo? Bien. Si hay un cambio de velocidad, entonces si hay energía cinética. Si hay un cambio en altura, entonces si hay energía potencial final e inicial. ¿Qué otra cosa puedo despreciar? Pues la velocidad inicial va a ser 0, porque solamente se suelta. Por lo que yo voy a poder reescribir como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la masa por la gravedad por y final, y esto va a ser igual a la masa por la gravedad por y inicial. Bien, ¿tengo la masa? Sí, tengo la masa. Únicamente me dice que la masa es m. Ok, entonces escribo 1/2 de la masa es m, por la velocidad final al cuadrado, que justo eso es lo que voy a encontrar. Más, ¿tengo la masa? Sí, tengo la masa. Simbolizada únicamente como m, por la gravedad por y final. Mira, ¿y cuál va a ser y final? Pues y final la voy a nombrar únicamente como y, ¿sí? Únicamente como y. Ojo, ¿por qué estoy diciéndole que sí tengo la masa? Porque son datos que el ejercicio me está diciendo, mire, sí tengo la masa, solo que la masa le doy un valor de m.
Bien, continuando entonces la altura final yo la voy a poner únicamente como Y. Y esto va a ser igual a la masa, que es M, por la gravedad, que también la tengo por la altura inicial. ¿Y cuál va a ser la altura inicial? Inicialmente, vean, va a estar a una altura H. Voy a borrar eso, a una altura H. Bien, entonces la Y inicial es H. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a pasar esto que está sumando al otro lado a resto. Esto me va a quedar como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado y esto va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura inicial que es h menos la masa por la gravedad por la altura final que se simboliza como y. Luego voy a seguir deduciendo un poco, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a, saco factor común, la masa por la gravedad y h menos y. Ojo, ustedes ya saben sacar factor común, vaya, no tengo que explicar. Bien, entonces la masa que está multiplicando la voy a pasar a dividir y el 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Lo que me va a ser igual a la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la masa por la gravedad por h menos y entre la masa. Lo que va a permitir eliminar, lo que va a permitir eliminar la masa. Por lo que la velocidad final va a ser igual a el cuadrado, lo paso como raíz al otro lado, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h menos y. Y ahí acabo de obtener la respuesta. Esa es la respuesta a mi literal A. ¿Qué hay de importante? Vean, no importa la masa. No importa la masa. La velocidad final no depende de la masa. Únicamente depende pues, de la gravedad y de las alturas. Bien. Dicho eso, entonces, vamos a modelar, si tienen alguna pregunta la hacen, el literal B. En el literal B, voy a partir por acá. En el literal B, yo voy a dibujar y tengo una bola, viene hacia el suelo. Esta bola tiene una masa m que va a ser igual a m. Y aquí sí tiene una velocidad inicial. ¿Qué va a ser velocidad inicial? Solo la voy a simbolizar. Sí tiene una velocidad inicial. Entonces viene cayendo y él a esta altura, que es la altura inicial, tiene una altura de h. ¿Sí? Y ya va a llegar un punto, a este punto, por ejemplo, en donde el ejercicio me dice, mira, a una altura y, calcule la velocidad final, que esta sí no sé de cuánto va a ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Volver a plantear el ejercicio. En este caso ya no voy a colocar esta ecuación de aquí, sino que de una sola vez voy a colocar como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más masa por gravedad por y final más un medio de la constante elástica por la deformación final al cuadrado. Esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura inicial más un medio de la constante por la deformación inicial al cuadrado. Ya sé que no tengo resortes, por lo que voy a eliminar eso. Ojo, ahora sí tengo velocidad inicial porque el ejercicio me lo está diciendo. Bien, entonces voy a reescribir eso. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más la masa por la gravedad por y final va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura inicial. Para que se le haga un poco más fácil el despeje, mis niños, lo que voy a hacer es que voy a pasar lo que tenga velocidad a un lado y lo que tenga alturas al otro. Entonces, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esto que está sumando, todo este bloque que está sumando, aquí donde me estoy moviendo, lo voy a pasar al otro lado a restar menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado.
Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad por Y inicial menos todo esto que está sumando, ¿no? Esto de aquí donde me estoy moviendo, lo voy a pasar a restar la masa por la gravedad por Y final. Ok, ahora voy a seguir escribiendo, sin embargo, antes de seguir escribiendo, voy a sustituir los datos que me dé el ejercicio. Ok, ¿cómo lo sustituyo? Claro, si no me da datos, sí, te da valores de las letras. No te da valores de las letras, te da el símbolo de la letra que debes de utilizar en la fórmula. Entonces, un medio, tengo la masa, sí, me dice que es masa. ¿Tengo la velocidad final? No, pues sí sé lo que vas a buscar, la velocidad final. Menos un medio, ¿tengo la masa? Sí, tengo la masa. En valores, no, lo tengo como un símbolo, ok, masa. La velocidad inicial la tengo, ¿sí? En términos de valores, no, en términos de variables, entonces velocidad inicial al cuadrado. Y esto va a ser igual a la masa por la gravedad, por la altura inicial. ¿Y cuál es la altura inicial? La altura inicial es h, ¿ven? La altura inicial es h. Menos la masa por la gravedad por la altura final. ¿Y la altura final cuánto es? La altura final es y. ¿Sí? Aquí está, esta va a ser la altura final, porque aquí le voy a calcular el punto. Entonces, la altura final va a ser igual a y. Bien, hecho eso, entonces voy a sacar factor común en ambos lados. Aquí voy a sacar factor común un medio de la masa. Entonces, factor común un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y esto va a ser igual aquí, factor común la masa por la gravedad. La masa por la gravedad por h menos y. Factor común. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La masa que está multiplicando, la voy a pasar al otro lado a dividir. Y este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Pues bien, entonces, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a el 2 dividiendo a multiplicar 2 veces la masa por la gravedad por h menos y. Voy a hacer bien. Y la masa que estaba multiplicando a dividir. Por lo que yo puedo eliminar masa. Y me queda entonces como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por h menos y. Luego, esta velocidad que está restando yo la voy a pasar al otro lado a sumar. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por h menos y. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por h menos y. Y ahí está la respuesta. ¿Qué tengo que ver? Ah, que aquí no hay masa. Es decir, la velocidad no depende de la masa. Inclusive tuviese una velocidad inicial. Inclusive tuviese una velocidad inicial. Y aquí que vemos en esta respuesta del literal A, que no hay masa. ¿Sí? Y la velocidad final no depende de la masa, sino solamente de las alturas. ¿Y aquí de qué depende? De la velocidad inicial, de las alturas y por supuesto de la gravedad. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Más bien que preguntas, observas. No, creo No que sé, activaron el micrófono 2 personas. No sé, el primero que lo escucho es a Enrique. Por es favor, que Enrique, si puede ser el primero. en literal B, en la cuarta fórmula, de arriba para abajo, creo que borró un medio, o sea, borró unos datos. No sé si estoy seguro. A ver, a lo mejor, y con el uso de la pizarra lo hice, voy a ubicarme bien. A ver. Creo que era el un medio. Ahorita lo busco. A ver, ¿es acá? Es acá, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Enrique. En la fórmula, en la cuarta fórmula de arriba para abajo es. Sí, ahí es. Ajá.
Ok, perfecto. Ahí está. Muchas gracias por la observación. Ok. ¿Alguien más preguntaba? Yo tenía una duda. Adelante, Juan Eh, José. en la tercera fórmula que tiene, donde estaba despejando Y inicial, ¿en qué momento pasó a ser H? Allí me perdí. Ok. Te cuento. Lo que sucede es que el ejercicio no te da los valores, es decir, no te dice, por ejemplo, mira, la masa, aquí estoy escribiendo, es de 2 kilogramos. No te lo da así, no te da números, pero sí te dice que la masa es igual a M. Esa M tiene algún valor, ¿sí? Tiene algún valor. Lo importante del ejercicio es que te está diciendo, mira, no interesa la masa, lo que interesa son otras cosas. Para seguir, de hecho, las otras cosas son las alturas y la gravedad. Para seguir la notación del ejercicio, lo que hice fue, ok, la masa la voy a poner como M. La altura inicial, yo la voy a poner en lugar de que Y inicial la voy a poner como H, ¿sí? La velocidad inicial cuando hay, que es el caso del ejemplo B, aquí donde estoy manchando, yo le voy a poner que la velocidad inicial es igual a velocidad inicial y que la altura inicial es igual a H y que la altura final aquí es igual a Y. Para acoplarme a la simbología que el ejercicio me da, ¿ok? Entonces, si voy, por ejemplo, al literal A, si voy al literal A, es acá, vean, acá donde estoy marcando, en donde yo hice la sustitución. Es como si aquí hubiese sustituido datos en el ejercicio. En lugar de la Y inicial, le pongo H. ¿Y por qué le pongo H? Porque el ejercicio me dice que la Y inicial es H. Y en lugar de Y final, solamente pongo Y. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que voy a calcular la velocidad final cuando la altura sea Y. Entonces, es en ese punto donde yo sustituí. De igual manera, en el literal B, en el momento en que yo sustituí, es acá. Acá. En lugar de Y inicial, yo le puse H. ¿Por qué le puse H? Porque vean, la altura inicial realmente está a una altura H según la notación del ejercicio. Básicamente, José, es porque esa es la notación del ejercicio. Ya me dice que está a una altura H, entonces yo sé que Y inicial es H. Y que la Y final va a ser únicamente nombrada como Y, porque el ejercicio me da esa notación. No sé, Juan José, si sí me explico. La idea es la idea es, chavos, entender que no depende de la masa. Vean, por eso aquí le pongo no hay masa. Aquí también no hay masa. Porque no depende de la masa, sino que depende, en el caso que no hay una velocidad inicial, solamente de la altura y la de la gravedad. Y en el caso que hay una velocidad inicial, pues de la velocidad inicial y de las alturas. No sé si respondí tu pregunta o alguien más tiene más preguntas. En este caso sería como un caso especial, ¿verdad? Porque ya lo da el ejercicio directamente las variables. Exactamente. Si en otro ejercicio, por ejemplo, te dijera que está a una altura de, ¿qué se me ocurre? Una altura S, pues en lugar de poner H, pusieras S, porque es la notación que te da el ejercicio. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una consulta. En el Dígame. caso, en el caso de la fórmula de U, tanto final como inicial, en este caso no se le agrega el desplazamiento al cuadrado, no se eleva el desplazamiento, que en este caso lo sustituyó en Y final al cuadrado. A ver, Giselle, fíjese que no termino de entender su pregunta. Me está diciendo que es en el caso, aquí no hay un resorte. Entonces, como no hay un resorte, yo eliminé todo el bloque. Este bloque aquí donde me estoy moviendo, eso es cero. ¿Por qué? Porque no hay un resorte. Y esto también es cero. ¿Por qué? Porque no hay un resorte. Permítame, voy a hacer bien eso porque me quedó todo. Oh, sí, lo siento, es que me confundí con la formulita que es de masa por gravedad por Y final. Esa pensé que Sí. No, la Y ¿de dónde final, sale eso? Giselle, no lleva, no está elevado al cuadrado.
Sí, es que en eso no comprendo. Por ejemplo, en el caso de la B, la primera fórmula que pone es un medio de masa por velocidad final al cuadrado. Esa sí Correcto. es la fórmula de la energía De la, cinética, ¿verdad? Porque hay correcto, una velocidad. Pero en el correcto. caso que está más M por G por Y final, esa no la... Ah, ok. Le comento. Todo está, le voy a poner la presentación. Estoy reutilizando esa fórmula. ¿Cuál fórmula? Esa que está aquí, vean. Esta es la fórmula que estoy usando. Esta. Ayúdame, estoy moviendo. K final más U final es igual a K inicial más U inicial. ¿Qué significa eso? La K es la energía cinética y la energía y U, vean, aquí lo dice el párrafo, donde U representa el total de todos los tipos de energía potencial. ¿Qué significa eso? Que la energía que se simboliza como U final incluye tanto la energía potencial gravitacional como la energía potencial elástica. Bien, dicho eso, ojo, dicho eso, esta fórmula, usando esta fórmula, me voy al ejemplo y me voy acá, ven aquí donde voy a manchar, aquí. Yo esa fórmula la escribí aquí, esa fórmula la escribí ahí. Y, ojo, la K es la fórmula de energía cinética, que la tengo por ahí, y la energía potencial la divido en energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. ¿Sí? En otras palabras, si puedo borrar por acá, borrar. Bueno, igual borré todo eso, pero está bien. Voy a dividir solo un pedacito. Entonces, yo puedo decir que la K final es equivalente a decir un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero la U final, yo la tengo que descomponer en dos. La tengo que descomponer en la energía, potencial gravitatoria final y en la energía elástica final. Esta es una S. Entonces, esta realmente está dividida como la masa por la gravedad por Y final más la energía potencial elástica, que es un medio de la constante por el desplazamiento final del resorte al cuadrado. Por eso usted ve que acá yo tengo dos componentes. Acá igual tengo dos componentes. Igual en esta fórmula tengo dos componentes, todo este y todo este la energía potencial. Giselle, no sé si me expliqué en la respuesta, si todavía no está claro, puede repreguntar. No, ya comprendí. Sí, es que yo estaba tomando como que U nada más era la energía potencial elástica, entonces por eso me confundí. Pero era así, gracias. No, ok, chévere. Giselle, cualquier pregunta sabe que pueden hacerla. Más preguntas, chavos. Bien, si no tienen Ingeniero, preguntas, vamos a pasar. Dime, te escucho. ese es en el caso cuando no tenemos un resorte, ¿verdad? Pero cuando tengamos un resorte sí vamos a ocupar toda la fórmula. Justo, Josué, vamos a ver ese ejemplo. De hecho, se los proyecto ahorita. Ahí está. De hecho, vamos a ver un ejemplo en donde hay resortes. ¿Sí? Denme un segundito, por favor.
Bien, perdonen la interrupción, vamos a hacer el ejemplo 2. Para el ejemplo 2 vamos a considerar el mecanismo de lanzamiento de un rifle de juguete. Este consiste en un resorte de una constante que no conocemos. No conocemos la constante elástica. No hemos aplicado la ley de Hooke a ese resorte. Entonces, cuando este resorte se comprime, ojo, inicialmente está como en B, en el punto B, aquí donde me estoy moviendo como con el puntero, inicialmente está en B, y ahí la altura, tanto de la bola como la deformación del resorte es cero, ¿sí? Es cero. ¿Por qué? No hay una deformación del resorte y ahí va a ser mi punto de referencia. Ahí. Pues bien, este resorte se va a comprimir 0.120 metros. Y este se va a disparar verticalmente. Se dispara verticalmente y ese rifle es capaz de lanzar un proyectil de 35 gramos. 35 gramos son, ¿cuánto? 35 gramos son 0.035 kilogramos a una altura máxima de 20 metros. Es decir, lo lanza. Cuando llega a 20 metros, se detiene porque la gravedad lo detuvo y se viene de nuevo. Es decir, a ese punto su velocidad es cero en ese punto y comienza a caer. Repito, se puede lanzar un proyectil de 35 gramos, 0.035 kilogramos, a una altura máxima de 20 metros hacia arriba. De la posición del proyectil cuando este deja el resorte, es decir, de la posición cuando el proyectil se lanza, suelta el resorte. Pues entonces vamos a encontrar dos literales. El literal A, vamos a ignorar las fuerzas resistivas. Las fuerzas de resistencia vienen hacia finales de esta clase, de esta presentación. Vamos a ignorar todas las fuerzas resistivas y vamos a determinar la constante del resorte. En el literal A, ok, vamos a encontrar la constante del resorte. Y luego, en el literal B, vamos a hallar la rapidez del proyectil a medida que se traslada de la posición de equilibrio del resorte, como se muestra en la figura B. Es decir, vamos a encontrar la velocidad ahí, en la posición de equilibrio. Se comprime el resorte, ¿sí? Se comprime. Ojo, que ya sabemos que vean, la posición inicial va a ser a menos 0.120. ¿Por qué menos? Porque la posición de equilibrio es acá. Y si yo bajo, entonces voy a hacer que mi posición ya sea en un punto negativo. Bien, entonces se va a soltar y cuando venga subiendo, en algún momento ahí ya va a llevar una velocidad. Pues esa velocidad es la que voy a calcular. Bien, dicho eso entonces, voy a apoyarme de nuevo de la pizarrita y voy a desarrollar el ejemplo número 2. Para desarrollar el ejemplo número 2, voy a dibujar las boquillas únicamente del fusil y voy a dibujarlo aquí más abajo. Voy a dibujar una boquilla por aquí. Soy un dibujante, pero bárbaro. Voy a dibujar otro por aquí. Vean qué óvalo más hermoso. Ahí está. Y voy a tomar como un punto de referencia esta raya que estoy trazando. Es decir, ese va a ser mi punto de referencia. Por ahí va a ser 0. Significa que en ese punto de referencia está la bola y está el resorte. Completamente sin movimiento. Y luego vamos a tener la bola por acá quizás. No, lo voy a hacer un poco más abajo. Vamos a tener la bola por acá. Y vamos a tener el resorte comprimido. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que de mi punto de referencia hasta donde está la bola, según el enunciado del ejercicio, me dice que yo lo voy a colocar por acá. Vean, me dice que es a menos 0.120 metros. Esa es mi posición inicial. Esa es mi posición inicial.
Esta es la posición A, esta es la posición B, y todavía hay una posición C, y es que cuando se suelta esa bola, llega a una altura de 20 metros. Ojo, que es una altura máxima, y por ser una altura máxima significa que ahí, porque se quedó sin energía y la gravedad la frenó, y pues en este punto mi velocidad final va a ser igual a 0. Como esta está ahí quietecita, también la velocidad inicial, es decir, hay un lanzamiento, parte del reposo, la velocidad inicial es igual a 0. Aquí, en el punto B, ojo, este le voy a poner punto C, hasta el final es el punto C. Aquí, en el punto B, hay una velocidad final o una rapidez en ese momento. ¿De cuánto es? No lo sé, ¿sí? Yo no lo sé. Ahorita no lo sé. Y este resorte tiene una constante elástica. Esa constante elástica tampoco la sé. ¿Qué conozco del ejercicio? Pues bien, conozco que la velocidad final es 0, que la velocidad inicial de A hacia C es 0, que la altura máxima son 20 metros, es decir, la altura final también la conozco, que es de 20 metros. La altura inicial, que es de menos 0.120, ya les dije, porque está hacia abajo de mi punto de referencia. ¿Y qué más conozco? Ah, también conozco la masa de la bola. La masa de la bola va a ser igual a 0.035 kilogramos. Y es todo lo que conozco. Es todo lo que conozco. Sabemos que en este punto mi posición va a ser igual a 0. Entonces, en este punto, en el punto A, mi posición es igual a menos 0.120 metros. La velocidad inicial ahí es 0. Se lanza hacia un punto C, aquí hacia un punto C, y en ese momento la velocidad final es 0. La gravedad lo terminó de frenar. La velocidad final es 0 y se ha desplazado a una altura de 20 metros. Ese es mi Y final, es una altura máxima. Esa bola pesa 0.035 kilogramos. Y cuando está en este punto, en el punto de equilibrio, lleva una velocidad, pero no sé de cuánto es, porque se va a seguir elevando y no sé de cuánto es. En ese momento, Y es igual a 0 y tiene una constante elástica el resorte, pero no lo sé. Entonces voy a trabajar, entonces voy a empezar con el literal A. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer y voy a trabajar con este teorema donde me dice, mire, la K final más la U final va a ser igual a la K inicial más la U inicial, lo que es equivalente a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más la masa por gravedad por la altura final más, ojo, esta es la energía potencial gravitacional, o sea que U, abonando a la consulta que hizo Giselle, U está dividido en masa por gravedad por altura, que es la energía potencial gravitacional, más 1/2 de la constante elástica por la deformación final del resorte. Y esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura inicial, más 1/2 de la constante por la deformación inicial al cuadrado. Pues bien, eliminemos y veamos qué tenemos. Tengo velocidad final, realmente porque llega a una altura máxima y ahí va a volver a caer, la velocidad final es 0. Luego, tengo una altura final, sí, tengo una altura final de 20 metros. Tengo una deformación final. La deformación final de mi resorte es que él va a llegar a su punto de equilibrio, es decir, cuando suelto la bola, aquí en A, cuando suelto la bola, la deformación inicial, sí tengo una deformación inicial, pero la deformación final, ese resorte va a llegar a su punto de equilibrio, entonces la deformación final
también es 0, la puedo eliminar. Entonces la deformación final es 0, la puedo eliminar. ¿Tengo velocidad inicial? Realmente no tengo porque parte del reposo. ¿Tengo una altura inicial? Sí, mi altura inicial es de menos 0.120. ¿Tengo la constante? No, es justa la que voy a encontrar. ¿Tengo mi deformación inicial? Sí, la deformación inicial son 0.120, que es lo que el resorte se contiene. Bien, entonces voy a trabajar con eso. Y voy a decir que la masa por la gravedad, por la altura final, va a ser igual a la masa por la gravedad, por la altura inicial, más 1/2 de la constante por la deformación inicial del resorte. Entonces voy a pasar todo lo que tenga masa al mismo lado, lo que tenga alturas al mismo lado. Entonces, la masa por la gravedad por Y final, menos todo este bloque que está sumando lo paso a restar, la masa por la gravedad por Y inicial, y esto va a ser igual a 1/2 de la constante por la deformación inicial al cuadrado. Entonces, saco factor común la masa por la gravedad. La masa por la gravedad, esto multiplicado por Y final menos Y inicial, saco factor común, y esto va a ser igual a 1/2 de la constante por X inicial al cuadrado. Entonces, la X que está multiplicando la voy a pasar a dividir, y el 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, por lo que me queda 2 veces el 2 que está dividiendo por la masa por la gravedad por Y final menos Y inicial, y la deformación que está multiplicando la paso a dividir entre X inicial, la deformación inicial al cuadrado, y esto va a ser igual a la constante. Ok, ya puedo encontrar la constante entonces. Entonces la constante elástica va a ser igual a 2 veces la masa, 0.035 kilogramos, por la gravedad son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, de ahí sabemos kilogramos metro segundo cuadrado es newton, por la altura final, y la altura final son 20 metros, menos la altura inicial, y la altura inicial son menos 0.120 metros, y todo eso lo voy a dividir entre la deformación del resorte al cuadrado, que son 0.120 metros al cuadrado. Entonces, me queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado, elimino un metro con el cuadrado que me resulta de elevar este metro al cuadrado, y al final la constante elástica me queda como, según mi calculadora, 958.4944 newton sobre metro. Bien, entonces ahí tengo la respuesta del literal A. Ahora voy a pasar con el literal B. ¿Qué me pide el literal B? Me dice, mira, yo lo que necesito es la velocidad ahí, cuando el resorte ya llegó a su punto de equilibrio. Necesito ahí la velocidad, ahí donde estoy coloreando. Ok, entonces para hacer eso, lo que yo tengo que hacer entonces es usar la misma fórmula. Es decir, ahora solo la voy a escribir. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ahora no va a ser 0, ¿verdad? Porque ahora es lo que ando buscando, más la masa por la gravedad por la Y final. Aquí la Y final, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, porque justo en el momento de equilibrio es donde yo voy a encontrar la velocidad final, más 1/2 de la constante por la deformación final al cuadrado, y esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por la Y inicial o la altura inicial, más 1/2 de la constante elástica por la deformación inicial al cuadrado. Pues bien, ¿qué vamos a eliminar de ahí? Tenemos que ver qué vamos a eliminar. Para empezar, la altura, vean en ese punto, acá donde voy a dibujar, la altura ahí es 0. Entonces yo puedo eliminar todo este bloque de aquí. ¿Sí? Luego, ¿cuál va a ser la deformación final
¿cuál va a ser la deformación final del resorte? Pues al final el resorte, como ya lo discutimos anteriormente, llega a su posición de equilibrio, entonces la deformación final es 0. La inicial es que inicialmente está deformado. Nosotros no vamos a deformar el resorte, lo vamos a hacer llegar a la normalidad. Luego, tengo una velocidad inicial, no, porque se lanza en el reposo. Tengo una altura inicial, sí. Tengo una deformación inicial, sí. Bien, entonces tengo un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esta va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura inicial, más un medio de la constante por x inicial o la deformación inicial al cuadrado. Luego, la masa que está multiplicando, la voy a pasar a dividir, y el 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces la velocidad final me va a quedar igual a 2 veces la masa, ojo, multiplica a todo, la masa por la gravedad por la altura inicial, más un medio de la constante por la deformación inicial al cuadrado. Todo esto entre en la masa que está multiplicando, la paso a dividir, pues esto es la velocidad al cuadrado. Y por último, la velocidad final, o sea, la velocidad en el punto donde el resorte llega al equilibrio, acá, la velocidad ahí donde el resorte llega al equilibrio, donde la altura es 0, la altura final, porque ahí está mi punto de referencia, es igual a 2 multiplicado por la masa, y la masa son 0.035 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura inicial. ¿Y cuánto es la altura inicial? La altura inicial son esta que está acá. La altura inicial es menos 0.120 metros. Todo esto más un medio de la constante, y la constante elástica, ¿dónde está? La constante elástica la encontré en el literal A, en el literal anterior, son 958.4944, es decir, un medio por 958.4944 newton sobre metro por la deformación, y la deformación son 0.120 metros, esto al cuadrado. Aquí cierro el paréntesis que abría ya al inicio, y todo esto lo voy a dividir entre la masa, que son 0.035 kilogramos. Según mi calculadora, esto es igual a 19.79898 metros sobre segundos. Entonces, esta es la respuesta, la pueden corroborar con sus calculadoras. Todos deberían de estar ahorita con sus calculadoras corroborando. Esa es la respuesta del ejercicio de la velocidad final. No sé si tienen algunas preguntas en relación a este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a tratar de que se vea ahí la resolución del primer literal. ¿Tienen preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime. En el B está la velocidad final al cuadrado. ¿Por qué no pasa a raíz? ¿O me perdí en esa parte? Ay, no, lo siento, ese fue mi error, lo siento, ahí fue mi error porque me descuidé desde acá, que yo no pasé el cuadrado. Tiene toda la razón, y qué bueno que me hace la observación, porque yo no lo coloqué. Es decir, desde acá, vean, desde acá lo olvidé por completo. Desde acá lo olvidé por completo. Entonces, aquí este cuadrado pasa al otro lado como una raíz. Tiene toda la razón, pasa como una raíz. Ahí se fue mi error, les ofrezco una disculpa. Pasa como raíz completa. Como raíz completa. Y esa es la respuesta. Desde acá está el error. Desde acá. Muchas gracias por la observación. No sé quién fue.
Pero muchas gracias por la observación desde ahí. Lo olvidé por completo en el despeje, pero ahí está la respuesta. Con razón, algunos no le daban la calculadora. Entonces, ahí está la respuesta. Por favor, cerciórense que de todo, y qué bueno por la observación, porque vean, no es lo mismo estar en una herramienta interactiva que estar, pues, físicamente en el aula. Así que qué bueno por la observación. Muchas gracias. ¿Más preguntas u otra observación? Mis niños, preguntas u otra observación. Entonces la respuesta sería 4.4495, ¿verdad? No. Hice este cálculo no hace mucho, permítanme y lo intento hacer y les mando la fotografía de cómo debería hacerse en el grupo de WhatsApp, en la calculadora, para que vean que pues sí me da eso. Sí, ingeniero, eso da. Chévere, igual lo voy a corroborar yo para que lo tengan en cuenta algunos. Quizás tomen en cuenta, chavos, que el 0.120 es al cuadrado. Algunos se olvida. Digo yo porque hasta a mí me pasó eso también. Vaya, ahorita les envío la fotografía. Voy a intentar enviárselas por partes. Vaya, más no pueden pedir, hasta fotitos les enviaba de cómo lo hice. No se vayan a burlar de la calculadora que tengo, pues, pero creo que voy a contar la historia de la calculadora en lo que lo terminan de hacer. Esta calculadora,
Pues resulta que cuando estudiaba bachillerato, y aún todavía un poco, cuando estudiaba el bachillerato, en primer año yo no tenía calculadora. Y resulta que no la tenía porque de plano no tenía para comprarla. Siempre era bien responsable y era una herramienta muy necesaria. Por resulta que un profesor hizo una dinámica y iba a regalar una calculadora nueva para alguien que respondiera una pregunta. Pues hice una pregunta y la pregunta la respondí, era un enunciado sobre un ejercicio, resolví el ejercicio. Y me regaló la calculadora y todavía tengo esa calculadora. Y creo que nunca le cambié ni batería, si no me acuerdo. Creo que nunca le he cambiado batería. Quiero ver, no, nunca le he cambiado batería. O sea que tiene chorrocientos mil años desde que yo estaba en bachillerato. Entonces, para que vean bueno, es por demás que no se me cae, que se caiga la calculadora de vez en cuando, pues, pero ahí estaba funcionando todavía la calculadora y la guardo con mucho cariño y con mucho recuerdo del profesor ese que me la regaló, una gran persona. A lo mejor a algunos de ustedes les habrá dado clases en algún lugar por ahí. Es una eminencia en matemáticas el tipo. ¿Tienen alguna pregunta o tienen alguna observación? ¿Preguntas? De momento, por mi Sí. parte, todo claro, ingeniero. Chévere, muchas gracias. Vaya, muchachos, entonces, sé que las clases a través de las clases en línea no es igual a estar sentadito en el pupitre. Es un poco más tedioso estar viendo una pantallita pequeñita, es estar quemando retina. Es muy diferente. Y considero que una clase, si yo la extiendo demasiado, yo perfectamente, no es porque no la tenga planificada. Es decir, vean, aquí tengo, les muestro. Aquí, ahí están viendo mi presentación, vean. Ahí todavía sigue y sigue y sigue. Y ahí hay ya fuerza, ejercicios constante, un coeficiente de fricción, vean, este es un coeficiente de fricción de 0.5. Y pues tengo toda la clase preparada, pero creo que no es bueno sobrecargar demasiado porque se nos va a hacer complicado, por lo que vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a frenar la grabación. Si no tienen preguntas, un nuevo espacio para preguntas. Si no tienen preguntas, nos quedamos hasta acá. Giselle dijo algo, Giselle. En la siguiente clase veríamos el ejercicio C. Sí, en la siguiente clase veríamos ese y otro par de ejercicios extra. No se preocupen. Ingeniero. No voy a subir. Dime, Josué, dime. En todo caso, siempre subiría la clase a YouTube. Ok, vaya. Este video sí los voy a subir a YouTube, pero no les voy a cargar los PDFs de los ejercicios para obligarlo a que de alguna forma no se queden solamente con la solución, sino que vayan viendo la narrativa y pues que lo copien en el cuaderno, porque ahí perfectamente le toman una fotito y lo hacen ustedes, porque algunos solo descargan el PDF y ya lo tienen ahí. Pero sí voy a subir la clase a YouTube. La clase va a estar más nochecito ahí en YouTube, así de que pendiente. Siempre igual, le envío el link a través del grupo de WhatsApp, pero también se los dejo en Synapsis. Así van llevando, quiero ver la clase 1, quiero ver la clase 2 y así. ¿Más preguntas? Bien, entonces si no hay más preguntas, detengo la grabación en este momento y buenas noches, mis niños. Descansen.